Audio Jungle.
todo esto para esta época, o sea, entonces me estás diciendo que Yeshua les engañó a ellos, les mintió. ¿Por qué te estoy diciendo todo eso? Porque entonces a ellos esta información no les iba a servir, porque esta es la contestación de Yeshua, porque ellos le preguntaron, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué cosas? Miráis estos edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será tu venida o tu parusía? ¿O cuándo te vas a manifestar? ¿Y cuándo será el fin de esta era? ¿Cuándo será el fin del Olam Hasé? Versículo 4. Y respondiendo Jesús les dijo. La contestación que estamos mirando es la contestación a la pregunta de ellos, que está conectada a esas preguntas a la destrucción del templo. Entonces, lo que está hablando Yeshua de estas señales es lo que va a pasar antes de la caída del templo. Entonces, antes de la caída del templo, tiene que haber mucho engaño. Muchos se van a levantar diciendo que son el Cristo. Va a haber rumores de guerra, va a haber guerras, pero todo eso es necesario porque también se van a levantar nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos. Todo eso va a ocurrir antes de que el templo caiga, porque eso fue lo que Yeshua les dijo. Y lo que les dijo Yeshua de la caída del templo fue lo que provocó preguntarle por su venida y el fin de todo esto. Entonces la contestación es para ellos. Yo la verdad no sé qué más claro, o sea, más claro no puedo explicarlo, o sea, más entendible no entiendo, la verdad no puedo ser. No puedo ser más claro y específico. Está bien claro, yo no sé por qué les cuesta tanto trabajo aceptar esto. Estamos mirando que ahorita hubo un rumor de guerras, Petronio. Todo quedó en rumor de guerras. Entre el año 37 al 41. Cuando esto pasó, exactamente fue el año 41. Nos está diciendo que murió Calígula, y Calígula murió en el 41. Estamos hablando que este suceso pasó en ese año, en el 41. Poniéndote en contexto. Y todavía no se caía el templo. El templo se cayó en el año 70. O sea, en el 41, 40 para 70, 30. Todavía quedaban 29 años. O sea, pues, 29 años para aguantar rumores de guerra, guerras, pestes, hambres, terremotos, señales, falsos maestros, todo eso iba a venir. Pero era el principio de dolores esto. Esto era el principio de dolores. Pero no era el fin. No, si te digo, si tú hubieras vivido en esa época, no, tú te hubieras suicidado. Así te lo digo, tú te hubieras suicidado. Pues ahorita no aguantas el coronavirus. No aguantas la presión. Ya, los pastores ya están ansiosos de ir a las iglesias y salen afuera y ponen mantas y carpas y aquí no están predicando. O sea, hay algo que les... O sea, imagínate una presión como esta, una persecuciones de estas y guerras. No las aguantan. ¿Qué? Si no aguantan, están en una iglesia afuera. No, te digo, si vendrán cosas peores, dice la Biblia. Vamos, ¿qué te parece si oímos otro rumor de guerra? ¿Qué te parece? Lo voy a seguir leyendo, nada más para que no te des cuenta. Después de la muerte de Herodes, reinó en Calcidia Claudio. Dice, perdón, lo voy a leer otra vez. Después de la muerte de Herodes, que reinó en Calcidia, Claudio puso en el reino a su sobrino Agripa, hijo de Agripa. Tomó el cargo de otra provincia después de Alejandro, dice, y después de Alejandro al mando del procurador Cumano. Debajo del cual comenzaron a hacer nuevos disturbios con grandes matanzas de judíos. Fíjate, Claudio puso en el reino a su sobrino Agripa, hijo de Agripa.
tomó el cargo de la otra provincia después de Alejandro. Dice, al mando del procurador Cumano, debajo del cual, o sea, debajo de Cumano, o sea, en la orden de él o en su gestación, dice, debajo del cual comenzaron a hacer nuevos disturbios. Perdón, aquí anda una mosca aquí que no me deja, pero para nada. Del cual comenzaron a hacer nuevos disturbios con grandes matanzas de judíos. Mira, se juntó el pueblo en Jerusalén para celebrar la fiesta de los panes ácimos. En los claustros del templo se instaló una compañía de soldados romana, como era costumbre que fuerzas armadas vigilasen en los días festivos para prevenir desórdenes que fácilmente pueden producirse en las grandes aglomeraciones. Un soldado, recogiéndose el manto, se agachó de manera inocente, mostró a todos los judíos que allí estaban el trasero, haciendo un ruido no diferente de la obra que hacía. Por este hecho comenzó todo el pueblo a quejarse, de manera que se presentaron todos a Cumano, pidiendo a voces que fuera castigado y sentenciado aquel soldado. Varios jóvenes, pocos considerados y naturalmente predispuestos para mover revueltas, comenzaron a apedrear a los soldados. ¿Qué es lo que está pasando? En el templo, en la fiesta de los ácimos, volvemos a lo mismo. En las fiestas de los judíos estaba lleno el templo, y como se juntaba una aglomeración, era excesivamente lleno el templo en esas fiestas. O sea, no tienes ni idea. Para eso necesitarías estudiar, te digo, necesitas entender y estudiar un poquito más la cultura judía y las fiestas para que te des cuenta lo que hacían y cómo se hacía y cuánta gente iba. Pues resulta aquí, ya ven por qué tomo agua, no es porque yo quiera, se me está yendo la voz. Ay, mi mamá me mima. Resulta que en esta fiesta de los ácimos estaba toda la gente y un soldado se agachó y les enseñó, se levantó la de esta y les enseñó las pompas, las nachas, el trasero, ahí encuerado. Y dice que les hizo un ruido. ¿Tú qué ruido crees que sea? O sea, ¿tú qué ruido crees que haya sido? Se levanta y la costumbre de la gente que hace eso es como que se echó un pum, un soplo, un pedo, un gas o algo, burlándose de ellos. Ahora, todo el judío que lo volteó a ver fue una ofensa. Los judíos se enojan y van con este Cumano, que era el encargado en esa época, que ya miramos, lo puso Félix, lo puso al mando de esto y lo otro, y le dicen, castiga a este soldado. Pero muchos jóvenes que estaban ahí empezaron a apedrear a los soldados. Acuérdate que era una costumbre que llevaran fuerzas armadas vigilando los días festivos. Entonces empezaron con eso, fue lo que empezaron. Comenzaron a apedrear a los soldados. Temiendo entonces Cumano que se levantase todo el pueblo contra él, llamó refuerzos de infantería y la colocó en los claustros. Los judíos, llenos de temor, huyeron del templo, buscando refugio en la ciudad. En las puertas pasaron gran aprieto, pues se empujaban con tanta violencia, tratando de salir, que se derribaban entre sí, pisoteando a los caídos. Escúchame, murieron más de 30,000 hombres, y fue una fiesta con muchas lágrimas por todos, y en todas las casas se oían llantos. Escúchame lo que está pasando en el pueblo, en Judea, en Jerusalén, en el templo. Todo esto son parte de señales, guerras, rumores de guerras, trifulcas, tribulaciones, cosas que estaban ocurriendo porque el imperio, o sea, cada vez más la tensión entre Roma y el pueblo judío. Lo que Yeshua estaba diciendo, antes de que se cumpla la caída del templo, se tiene que acercar cada vez más el odio, el aborrecimiento, el detesto de entre el pueblo romano y el pueblo gentil romano y el pueblo judío.
Y cuando cada vez entre más se esté acercando, va a haber circunstancias que lo va a acercar, y cuando se acerca es la culminación y es cuando cae el templo. Entonces, para que esto ocurra, se van a levantar trifulcas, rumores de guerra, presiones, esto, el otro, hasta que al final, ¡pum!, caiga. Y ustedes, mis discípulos, decía Yeshua, ustedes van a estar atentos a estas señales, para que el que persevere hasta el fin, ese será salvo de esto que va a acontecer. Ustedes tienen que estar atentos, ustedes. Pero si ahora ustedes enseñan, imagínate, si ahora nos enseñan los maestros de hoy, que es para el 2020, entonces, ¿qué mensaje, qué mal maestro Yeshua? Les está enseñando a ellos, pero era para nosotros. Pero si lo vamos a juzgar de esa manera, entonces, ¿por qué no juzgamos igual? Lo que nos está enseñando Yeshua a nosotros, no es para nosotros, es para una generación 2000 años después. Vamos a ser justos. Entonces, si no vino en aquel entonces, ya llevamos 2000, pues dentro de 2000 años, otros 2000, ¿por qué? Porque pues, no era para nosotros tampoco el mensaje, va a ser para dentro de 2000 años. Y aquella generación de 2000 años va a decir lo mismo. Pues si no fue en el primer siglo ni en el 2000, pues en el 4000 tampoco, pues hasta el 8000, ¿qué les parece? Y así nos vamos a ir. Todo por no entender el contexto. Mira cómo terminó esto. Viendo esto, los judíos les pareció que les habían... Eso fue una... Ahí te va otra. Además de esta desgracia, la que acabamos de mirar, hubo también nuevos desórdenes ocasionados por los ladrones. Porque los ladrones asaltaron por un camino a un tal Esteban, criado del César, robándole todo lo que él transportaba. Dice, enviando pues cumanos soldados en orden de apresar a los habitantes de la población vecina y conducirlos y encadenados a su presencia, los acusó de que no habían perseguido y detenido a los ladrones. Cuando cumplía su deber, un soldado hallado en una aldea de aquellas, dice, halló en una aldea de aquellas los libros sagrados de la ley, los rompió y los quemó. Escúchame, un soldado en una aldea buscando a esos ladrones que habían matado al criado del César y encontró unos rollos de la Torá, los rompió y los quemó. Y mira lo que hicieron. Viendo esto, los judíos les pareció que les había destruido y quemado su religión. Escúchame, por favor. Se reunieron de todas las partes y vinieron delante de Cumano, dice, en Cesarea, rogándole que no dejase sin castigo a este hombre de tan grande maldad e injuria que había hecho a todo el pueblo. Al ver Cumano, conociendo que no podía calmar a aquella multitud de gente, sino que quedaba satisfecha con el castigo de aquel hombre, condenó al soldado y lo mandó ejecutar públicamente ante sus acusadores, y de esta manera, amansados, ya los judíos se retiraron. Fíjate, cualquier cosita era una tensión. No, me sacó la lengua, vamos con el Imperio Romano, aplácalo. Era una tensión, así se vivía en esa época. Por eso Yeshua le está diciendo a los discípulos, ustedes no se dejen engañar. O sea, no dejen que entre la presión a su vida. Porque aquí les dice, ¿dónde dice? Pero aún no es el fin porque se levanta la nación. No os turbéis. Cuando dice, pero no os turbéis. O sea, ustedes no pierdan la paz. De toda la atención que va a haber, no pierdan la paz, por favor. Estos principios de dolores ustedes deben reconocer, porque yo, su maestro, se los estoy diciendo, para que cuando sucedan y pasen las cosas se recuerden y tengan la opción de retirarse y de huir y de salvarse. Fíjate, ahí te va otra. Luego hubo otra revuelta. O sea, fíjate cuántas. Yo nomás te estoy diciendo el dato. O sea, tú puedes comprar el libro, puedes bajar el libro en PDF, lo que tú quieras, y puedes leerlo todo y te vas a asombrar de toda la información que nos está hablando en la época donde están los discípulos viviendo. Y te vas a dar cuenta de todo lo que está hablando, y muchas cosas están, pero como que si se hubieran copiado de Mateo. Así te lo estoy diciendo. Y Josefo no tiene nada que ver con el cristianismo, nada tiene que ver.
Luego hubo otra revuelta entre galileos y samaritanos, porque en un lugar llamado Germán, que está en la gran llanura de Samaria, fue muerto un galileo que se dirigía a la fiesta con un numeroso grupo de judíos. Pero dice, por este hecho se juntaron gran parte de los de Galilea para pelear contra los samaritanos. Cuando llegó la noticia de esta muerte a Jerusalén, se alborotó todo el pueblo. Dejando la solemnidad del día y de la fiesta, vino la gente popular contra Samaria sin capitán y sin querer obedecer a sus magistrados, que trataban de detenerlos. Los jefes de aquellos ladrones y de todas aquellas revueltas eran un tal Eleazar, hijo de Dineos, y Alejandro, los cuales atacaron los campos cercanos limítrofes a la región de Acravante. Dice, hicieron una matanza con los hombres, con mujeres y niños, sin perdonar edad alguna, y quemaron también todos los caseríos. Mira esta guerra que hubo entre galileos y samaritanos. Porque no me estás diciendo cuando Yoshua dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, o sea, entre ustedes se levantarán, va a haber broncas, va a haber guerras y va a haber muchos conflictos, y todo eso simplemente son señales de que los tiempos se están haciendo más peligrosos. Ahora vas a entender cuando Pablo, y como en la carta que dice, ¿por qué sabemos que es el último, que estamos viendo los últimos días? Por todo lo que se está mirando, porque era el fin de un sistema, acuérdate. No era el fin del mundo. Bueno, sí, el fin del mundo para ellos como sistema, pero no era el fin del mundo global, del universo, del planeta. No. Olvídate, sácate esa idea ya. Dice, oyendo Cumano estas cosas, trajo consigo de Cesarea una compañía de gente de caballería, de la cual se llama los sebastenos. Dice, prendió a muchos de los que habían seguido a Eleazar y mató a otros tantos de sus compañeros. El resto de los amotinados, los que se habían dado prisa por hacer la guerra a los de Samaria, los principales de Jerusalén, les salieron al encuentro y cubiertos sus cuerpos con ásperos cilicios, dice, y con sus cabezas cubiertas de ceniza, les rogaban humildemente que dejasen lo que habían comenzado, que no provocaran, escúchame lo que dice, que no provocaran que los romanos destruyesen Jerusalén y tuviesen compasión y misericordia de su patria y de su templo y de sus hijos y de sus mujeres, quienes correrían el peligro de perder si insistían en tomar venganza por la muerte del Galileo. Fíjate, ¿qué es lo que le está diciendo? Todos los principales, los líderes de Jerusalén y Judea, de Jerusalén, fueron con estos hombres a rogarles que por favor desistieran. ¿Por qué? Porque si seguían con esto, Roma iba a venir, iba a sofocar esta rebelión, pero al sofocarla, como Roma se va a meter, el pueblo judío se va a levantar contra Roma, y lo que van a hacer es que nos van a matar a nuestras mujeres, a nuestros hijos, y van a destruir nuestra ciudad y van a destruir el templo. ¿Te fijas lo que están guardando? Que Yoshua dice, si miras todo este templo, si miras todos esos textos, pues no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruido. O sea, Yeshua está diciendo, sí, va a caer. Entonces, todo este tipo de rumores, la gente temía, porque, pero te digo, es que tú debes entender lo que era el templo en el primer siglo, lo que significaba para ello. Pero como no tienes idea, por eso para ti las preguntas que le hicieron a Yeshua, ¿cuándo se va a caer esto? Y es como que sin nada. No. O sea, nos falta mucha investigación, nos falta mucho que aprender, la verdad. Fíjate, ya te he dicho 2 o 3, 4 en este mismo. Nomás, mira, te voy a leer otra. Te voy a leer la última. Nomás la última. Porque es... permíteme, antes de que se me acabe el tiempo. Ok. Esta va pegada junto con Mateo, la puse aquí junto con Mateo, versículos 6 y 7, que dice, y huiréis de guerra, muros de guerra, pero no os turbéis, porque es necesario que acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Mira
Mira lo que dice de las guerras. Aquí también. En este mismo tiempo, juntándose algunos de los que más ardientemente promovían la guerra, entraron con fuerza y secretamente a una fortaleza llamada Masada. La ocuparon por sorpresa, matando a todos los romanos que hallaron dentro, y pusieron una guarnición judía. En el templo de Jerusalén había un hombre llamado Eleazar, hijo del sumo sacerdote Ananías, joven y muy atrevido, que cumplía en el templo las funciones, dice, de gobernador y de capitán. Dice, en aquel tiempo de los soldados, dice, dispuso a los sacerdotes que sirvieran los sacrificios que no recibiesen ningún don ni ofrenda en el nombre que no fuese judío. Esto ya era principio y materia para la guerra contra Roma. O sea, este joven que hacía sacrificios dijo, ya no vamos a aceptar sacrificios para el César. Ya no vamos a aceptar gente que venga a sacrificar que no sea judío, si es griego o lo que sea, ya no, a que no sea judío solamente. Entonces dice, esto ya era principio y materia para la guerra con Roma, porque incluía el rechazo de los sacrificios al César que se solía ofrecer por el pueblo romano. Y aunque rogaban los pontífices y gente noble que allí estaban, que no dejase aquella buena costumbre que tenía que rogar por los reyes y los sacerdotes, no quisieron escucharlo, confiando en la muchedumbre del pueblo porque los apoyaban los revolucionarios más destacados y tenían también la autoridad de Eleazar, que era en ese mismo tiempo un gran príncipe, como hemos dicho. O sea, ya estaba la situación muy difícil, muy tensa, y este sacerdote ya no quiso hacer sacrificios por el César, ni por Roma, por el Imperio Romano. Entonces los pontífices, los grandes, se acercaban con este sacerdote y decían, por favor, no dejes de hacer esa costumbre, porque Roma se va a molestar. Pero este hombre se sentía confiado porque aquí dice que los revolucionarios lo apoyaban. Los revolucionarios, aquellos que estaban levantándose, provocando a la gente y diciéndole, vengan, vamos a hacer guerra contra Roma, nos vamos a liberar, vamos a hacer esto. Entonces la gente ya lo estaba respaldando. Por eso él dejó de hacer eso, pero mira lo que vino. Se juntaron pues todos los poderosos de los pontífices con los más nobles de los fariseos, y viendo los grandes males que crecían en la ciudad, determinaron experimentar una última tentativa ante los sediciosos y revolvedores. Juntaron al pueblo delante de la puerta llamada de bronce, que estaba en la parte interior del templo, hacia el este. Después de quejarse vivamente por audacia de la rebelión y de la guerra tremenda que amenazaba contra su patria, reprendían lo absurdo de las razones que habían alegado para suspender los sacrificios. Escúchame, por favor. O sea, estos hombres están tratando de salvar la ciudad y están tratando de salvar de una guerra que era inminente. Otro rumor de guerra. Estamos mirando todo este proceso. Yo te estoy confirmando. Por eso te digo, el tiempo no me interesa. Yo sé que muchos van a decir, otra vez está hablando lo mismo. Sí, lo voy a hacer. Porque esto no te lo enseñan en tu iglesia. Por eso no puedes aguantar 5 minutos de mensajes así. Porque no estás acostumbrado. Tú estás acostumbrado a que se te diga, ¿cuántos saben que Dios te ama? Ay, amén. ¿Cuántos sabes que Dios quiere darte bienes? Amén. Porque los pensamientos de Dios son buenos, son de bien para nosotros. ¿Cuántos dicen amén, amén? Y entonces así se llevan así 45 minutos y tú ya sales bendecida y en victoria. Así no es. Estamos hablando de... Si tú eres de esas personas, yo te invito a que puedas buscar unas predicaciones de pastores y de otras cosas. Pero aquí lo voy a hacer así, de esa manera, porque es la única manera de poder explicar y hacer entender a la gente de un suceso que ya ocurrió y que Mateo 24 se cumplió y que no habla del fin del mundo. Mira, seguimos con ese mismo tema.
Diciendo estas cosas, presentaron ante el pueblo a los que más y mejor sabían de las costumbres de sus antepasados, que explicasen y contasen a todos de qué manera y cómo habían recibido sus antepasados los sacrificios y donaciones de los extranjeros. Están hablando porque quieren parar de hacer los sacrificios al César. Pero ninguno de aquellos que deseaban las revueltas y la guerra querían escuchar ni entender lo que decían. Tampoco los ministros del altar venían allí, donde dice, dando ya casi materia para el comienzo de la guerra. Escúchame. Viendo pues toda la nobleza que estaba ya el pueblo tan levantado y tan movido para la guerra, los principales vieron que no podían refrenar la sedición y que ellos serían los primeros los primeros del pueblo en padecer el peligro de las armas romanas. Trataban todo lo posible por salvarse y así enviaron a otros embajadores a Floro, de los cuales era el principal Simón, hijo de Ananías, y enviaron a otro Agripa, de estos principales Saulo, Antipas y Costobaro, todos de la familia del rey. Rogaban a ambos muy humildemente que subieran con sus ejércitos y viniesen contra la ciudad de Jerusalén y apaciguasen la revuelta, quitando aquellos escándalos tan grandes que se movían antes de que el mal se hiciera insufrible e irremediable. Estos principales, al mirar que la gente ya estaba descontrolada, mandaron a Floro, que ya era después de Poncio Pilatos, era el otro de esta provincia, y mandaban a decirle a Agripa, también al rey, a Agripa, a decir, manda tus fuerzas. O sea, no queremos que venga Roma, no queremos que venga Roma, porque apaciguar, mejor entre nosotros vengan y apaciguen a estos revoltosos, porque si no los apaciguan, va a venir Roma y nos va a matar a todos, se nos van a destruir. Eso es lo que están hablando aquí. Dice, a Floro fue esto como una buena nueva, y queriendo encender más la guerra, no dio ninguna respuesta a los embajadores. O sea, el Floro era de Roma, dijo, a mí me vale gorro. Es lo que quieren, guerra, pues vamos a dar. Dice, mas Agripa, mirando igualmente por los que se rebelaban, como por los que se harían la guerra, queriendo conservar a los judíos bajo el imperio y potencia romana y el templo y la ciudad para los judíos, o sea, Agripa queriendo salvar todo esto, el templo, la ciudad y los judíos, dice, sabiendo muy bien que no le convenía a él esta revuelta, envió en ayuda del pueblo a 3,000 soldados de caballería de los auranitas, bataneos y los triconitas, dándoles por capitán a Darío y por general a Filipo, hijo de Jacino, para defender al pueblo. Confiado en estas fuerzas, todos los principales de los sacerdotes y de los que deseaban y procuraban la paz, se pusieron en la parte más alta de la ciudad, porque la baja y el templo estaban en poder de los sediciosos. Fíjate ya hasta dónde estaban llegando, las trifulcas que se estaban dando. Y tú te preguntas, ¿y los discípulos de Yeshua dónde estaban? Muchos de los seguidores de Yeshua, yo estoy casi seguro, que muchos seguidores que no estuvieron muy firmes en su fe, por eso decía Yeshua, o sea, el que persevera hasta el último será salvo. Yo estoy seguro y convencido que tal vez algunos seguidores fueron embabucados por esos falsos profetas que ahorita vamos a mirar, de los que engañaban y los llevaron a esa revuelta y murieron en esa revuelta. Estoy convencido. Pero también estoy convencido que muchos de los seguidores de Yeshua que miraron estas señales, que miraron estos rumores de guerra, estos conflictos, ellos entendieron que eran los principios de dolores, eran señales, y que el fin simplemente eran señales que el fin se acercaba. ¿Cuál era el fin? La destrucción del templo, la destrucción de la nación judía y la parusía o la venida o la manifestación de Yeshua como el Rey. Eso es lo que estamos mirando. Y eso ocurrió de acuerdo con el contexto histórico y la historia que estamos mirando en el primer siglo. Confiando en estas fuerzas, todos los principales, con los sacerdotes y los que deseaban y procuraban la paz, se pusieron ambas partes se atacaron con dardos y ondas, tirando sin cesar,
piedras, continuamente se tiraban muchas flechas, algunas veces algunos con acechanzas peleaban cuerpo a cuerpo. Los sediciosos eran más atrevidos, pero los soldados de rey eran mucho más experimentados en todas las cosas de la guerra. Tenían un objetivo muy determinado de ganar el templo y echar de aquellos lo que profanaba. Los sediciosos que estaban en la parte del Azar pretendían, además de los que ya poseían, tomar la parte de la ciudad alta. Duró la matanza de ambas partes 7 días sin que ningún bando se diera posiciones. Eso es lo que te estoy diciendo. Todo esto te está dando los conflictos, las guerras, las sediciones, las trifulcas. Todas esas eran las señales que Yeshua está hablando. Yo les dije al principio de los videos que iba a leerlo textualmente y que me voy a alargar. Lo estoy haciendo así sistemáticamente. ¿Por qué? Porque mucha gente necesita oírlo de esta manera. Tal vez sea tedioso, tal vez para uno sea enfadoso, porque su oído no está acostumbrado a investigaciones o a estudios así, sino que quieren todo fast. Entonces yo te puedo decir con palabras, sin usar el libro, lo que está en Mateo 24, pero yo sé que no vas a creer. Entonces yo te estoy comprobando con pruebas para que tú veas. Y si aún todavía con eso tú dices que no, está bien, o sea, sigue, no hay problema. Pero muy dentro de ti vas a saber que no es verdad. No te vas a poder engañar tú mismo. Que lo hagas por la presión de que qué van a decir tus hermanos o tu familia o los de la comunidad de tu iglesia, de que ya dejaste de creer eso, oye, te van a dar la espalda, o por temor al rechazo vas a permanecer. Un día ojalá Dios te dé valor para confrontar esto y decir la verdad, pues ni modo, la verdad y se acabó. ¿Qué voy a hacer? Todo esto que te estoy hablando era rumores de guerra. Era lo que habla Yeshua, lo que habla, perdón, estoy mirando aquí, se me brincó. Entonces todo esto yo te lo quiero presentar de esa manera. Entonces, si tú te fijas, ahorita hemos abarcado, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Ya miramos, muchos engañaron, miramos hasta los anticristos. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero no es el fin. ¿Te das cuenta todo lo que hemos mirado? Apenas llegamos a este versículo. El 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos. Vamos a hablar, ¿qué te parece de las hambres y de las pestes? ¿Por qué? Porque ahorita miran gente que está sufriendo de hambre en África, en otros lugares, y ponen otra señal más. Una peste, hay otra peste también. Entonces, mira, antes de cerrar, en el capítulo 26, cuando dice que hubiese guerra y rumores de guerra, que se levantará nación contra nación, vamos a mirar si aparte de los conflictos que había en Jerusalén, en Judea, había en otros lugares también guerras. Mira lo que dice Tácito en su libro de historias. Dice, la obra, lo voy a leer así literalmente, la obra literaria en la cual estoy embarcado es muy rica en desastres, llena de atroces batallas, plagadas de luchas civiles e incluso cruel en la paz. 4 emperadores sucumbieron por la espada. Hubo 3 guerras civiles, más conflictos en el extranjero y a menudo ambos al mismo tiempo. La situación era favorable en Oriente y adversa en Occidente. El Lírico era un torbellino, las Galias flaqueaban y Britania fue conquistada e inmediatamente abandonada a su suerte.
Se levantaron contra nosotros los pueblos de Sarmatás y Suevos. Está cañón ese nombre, Suevos. El pueblo dacio se distinguió por victorias y derrotas, y casi llegó a movilizarse el ejército de los partos gracias a la impostura de un falso Nerón. También la misma Italia fue víctima de desastres sin precedentes, y por lo menos no había ocurrido nada desde hace muchos siglos. Ciudades que se habían incendiado y habían quedado sepultadas en la parte más rica de la costa de Campania. Roma fue devastada por incendios que destruyó los templos más antiguos, llegando a las manos de los ciudadanos a incendiar el mismo Capitolio. Se profanaron ceremonias religiosas y se cometieron adulterios sonados. El mar se pobló de exiliados y sus islas rocosas se mancharon de sangre. ¿Te das cuenta de lo que está hablando? Aquí, mira lo que te voy a decir más. La crueldad fue más atroz en Roma. La nobleza, las riquezas y los cargos políticos se declinaban o se desempeñaban como si fueran un crimen, y la recompensa de la virtud era una muerte más que segura. Dice: las ganancias de los delatores eran no menos odiosas que sus crímenes, pues unos conseguían sacerdocios y consulados como si se tratase de despojos, mientras otros alcanzaban puestos oficiales y poder en la sombra, tratando y subvirtiendo todo, provocando el odio y terror. Se sobornaba a los esclavos contra sus señores, a los libertos contra sus patronos, y quienes no tenían enemigos caían arruinados por sus amigos. Te estoy hablando que todo esto que está narrando Tácito en la obra literaria que se llama la Historia, el libro de historias, te está hablando de lo que estaba ocurriendo también en el Imperio Romano. ¿Cuántas naciones estaban peleando? O sea, había guerras no nomás en Judea. O sea, todo esto lo que estoy tratando de decirte en un contexto de que era un clímax, que todo estaba apuntando que venía un término. Todo esto venía como señales de que algo se estaba viniendo, que algo fuerte iba a pasar. El Imperio Romano tenía sus guerras no solamente con Judea, tenía guerras con otros países. Aquí lo dice Tácito. Dice: el Ilírico era, dice, el Ilírico era un torbellino. Las Galias flaqueaban. Las Galias eran como Francia. Y Britania, que era Gran Bretaña, fue conquistada inmediatamente, abandonada a suerte. Fíjate, todos esos eran territorios que había conquistado el Imperio Romano en esa época y que estaban en conflicto. Se levantaron contra nosotros, contra el Imperio Romano. Veía todas las guerras. Los pueblos de Sármatas, y Suevos. El pueblo decio se distinguió por victorias y derrotas, y casi llegó a movilizarse el ejército de los partos gracias a la impostura de un falso Nerón. También la misma Italia fue víctima de desastres sin precedentes. O sea, te estoy hablando de todo lo que estaba ocurriendo. Entonces Roma estaba lidiando con sus guerras, conquistando, pero en Judea se estaba viviendo otra tensión. Pero Jesús le está diciendo a los discípulos: van a oír rumores de guerra, van a oír. Todo esto simplemente son principios de dolores, son señales que ustedes tienen que mirar, porque se acerca el fin. Porque eso es lo que les importa a los discípulos. ¿Cuándo van a pasar? Para, pues, avísanos, danos señales para nosotros saber cuándo tenemos que huir. Eso es lo que está hablando aquí Yeshua. Entonces, el Mateo 24:7 dice: porque se levantará una nación, reino contra reino. Habrá pestes y hambre. Vamos a mirar la hambre. Vamos a mirar primero en la Biblia. Vamos a mirar el libro de Hechos, capítulo 11. Hechos, capítulo 11.